Hola, bienvenidos al Rincón de Ada. En este vídeo vamos a ver un ejemplo práctico de uso del protocolo de comunicaciones MQTT, que significa, es el acrónimo de Message Queuing Telemetry Transport. En castellano se podía traducir como una cola de mensajes para el transporte o envío de telemetría. MQTT consta de tres elementos: el broker, que está aquí, que generalmente es un servidor que está en la nube, que se encarga de recibir mensajes de un publicador, que es el que está conectado a una sonda que envía datos de telemetría, y los va guardando en una serie de colas asociado a lo que el protocolo llama topic o tópicos. Por otro lado, tenemos el suscriptor, que recibe de manera asíncrona los datos de los tópicos a los que está suscrito. Por ejemplo, el publicador puede estar asociado a un tópico que es la temperatura y manda mensajes de temperatura cuando cambie el valor del sensor, y el suscriptor, que es otro elemento de software o otro dispositivo, cuando cambia o se escribe en esa cola de mensajes asociada al tópico, pues va a recibir el valor. Aquí emitirá el valor de temperatura, lo captará el broker y uno o más suscriptores lo recibirán. Bueno, ¿cómo vamos a montar el ejemplo que os voy a mostrar? Por un lado, el publicador se va a implementar en una placa SP32 que está conectada a un sensor de temperatura y humedad. Este sensor de temperatura y humedad, cuando cada cierto tiempo o cuando cambie el valor, mediante un programa hecho en el framework de Arduino y un paquete específico para manejar el protocolo de MQTT, guardará en un broker, enviará datos de telemetría, y por otro lado tendremos un suscriptor, que es una aplicación de consola escrita en .NET o con el lenguaje de programación César, que va a recibir los datos. El broker vamos a implementarlo en primer lugar con un servidor que se llama MQX, que la versión básica es de libre uso. Luego pues hay versiones más extendidas que son de pago y pues tienen más funcionalidades. Bien, esta es la placa SP32 que vamos a utilizar para hacer el prototipo. Es una SP32S3 de las últimas versiones y tiene conectado mediante I2C un sensor de temperatura y humedad. Es el HT20, creo. Bueno, en un vídeo posterior veremos cómo es el circuito, cómo está montado, y describiremos cuál es su código, que está hecho con el framework de Arduino. Para la implementación del publicador en el rol del protocolo MQTT vamos a utilizar una placa SP32, en concreto el modelo S3, cuya placa de desarrollo, el protoboard, es muy parecido a este que está en pantalla. Tiene 45 GPIOs, 4 SPIs, 3 puertos series y 2 I2C, que es lo que vamos a utilizar para conectar el sensor HT20 al SP32. Para el framework de Arduino, que es con el que vamos a trabajar, el puerto por defecto I2C es el GPIO 8 para datos y el GPIO 9 para la señal de reloj. Entonces, el código es el siguiente. Esto de aquí ya lo veremos cuando estudiemos en detalle este montaje. Es una
plataforma de desarrollo que está integrada en una extensión de Visual Studio Code que se llama Platform.io. De todas maneras, el código de este ejemplo también lo dejaré para el guía de desarrollo de Arduino. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte del publicador de datos de temperatura y humedad? Bueno, para empezar, utilizamos el framework de Arduino, por eso tenemos esta cabecera. Utilizamos una librería de Adafruit para el sensor de temperatura y humedad. Esto es para conectar la placa SP32 al Wi-Fi. Y por último, para el cliente MQTT usamos esta otra librería. En el archivo de proyecto de Platform.io aparecen las dos librerías que estamos utilizando, que son externas a Arduino. Bueno, vamos a revisar un poquito el código para ver qué es lo que hace. Primero instanciamos el cliente Wi-Fi, después el cliente MQTT, que además le estamos pasando al constructor el cliente Wi-Fi, porque lo vamos a necesitar para transmitir datos a la red. Y esto es para definir en cabecera una función que se va a llamar reconnect, que se va a utilizar para cuando perdamos la conexión del SP32 hacia la red de MQTT, pues intente una reconexión. Iniciamos aquí el puerto serie con 9600 baudios por defecto y lo que hacemos es inicializar, esperar a que se encuentre el dispositivo de temperatura y humedad. Después intentamos conectarnos a la Wi-Fi. Tenemos aquí las constantes para poder introducir aquí el power y el ID de la Wi-Fi. Una vez que está conectada a la Wi-Fi, dejaría de estar en este while. Mostramos que estamos conectados a la IP y además por pantalla mostramos qué IP hemos obtenido. Por último, configuramos el cliente MQTT con los datos del servidor de broker que estamos utilizando. En este caso va a ser un servidor que va a estar un servidor broker MQTT que está instalado en local, con lo cual pues va a ser el localhost en el puerto por defecto. El puerto por defecto que es el 1883 para un broker de MQTT. Bueno, y aquí empieza el bucle loop en el que se toman los datos de temperatura y humedad, se comprueba que estamos conectados al cliente MQTT, si no reconectamos, que es la función que vamos a ver al final, y va haciendo el loop del cliente MQTT. Y a continuación pues tomamos el tiempo en milisegundos para cada 10 segundos emitir o enviar el mensaje de telemetría hacia el broker. Por último esperamos medio segundo y volveríamos a empezar. Esta es la función de reconectar, que intenta volverse a conectar si hemos perdido conexión de red al cliente o al broker MQTT. Bien, pues aquí dentro del Visual Studio Code tenemos la consola, mejor dicho, el monitor serie, con el que podemos ver qué es lo que está sucediendo en el programa. Vamos viendo los serial print que hemos escrito en el código. Entonces lo que vamos a hacer es reiniciar y dice que HT20 encontrado, conectando a la red Wi-Fi, le han dado una dirección
y en este momento empieza a emitir datos, o a leer, mejor dicho, datos de temperatura y humedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no estamos conectados a ningún broker MQTT, porque de hecho no lo tengo arrancado, pues nos está dando fallo de reconexión. Está cada 5 segundos intentándose conectar al broker MQTT. El broker MQTT lo tengo en un contenedor Docker que voy a arrancar. Una vez arrancado el broker, que además lo podemos abrir en el navegador, aquí está. Esta es la consola web de EDMX. Y si nos vamos al código del Arduino, a la consola del Serial Port, vemos que ya no está intentando reconectarse y cada 10 segundos está emitiendo los valores de temperatura y humedad hacia el broker. Si nos vamos aquí a la consola del broker EDMX, por aquí hay tenemos las settings de MQTT y por algún lado tenemos los topics metrics, y vemos que hay dos topics, el de temperatura y el de humedad. Si nos vamos al código, cuando publicamos el mensaje, que está aquí, publicando el mensaje client publish, vemos que el nombre del topic es SP32 humedad y SP32 temperatura. Bien, pues el broker está emitiendo. Ahora vamos a la segunda parte. Estos mensajes, estos tópicos o cola de mensajes, nos queremos suscribir a ello. ¿Por qué? Porque imaginaros que ahora yo quiero hacer un actuador o un dispositivo que en función de la temperatura, pues por ejemplo, arranque una máquina de aire acondicionado o una calefacción, y entonces se va a suscribir al tópico de temperatura y va a poder obtener valores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ahora pasamos a la parte del suscriptor, que la vamos a realizar con un código en César. Luego, más adelante, haremos un vídeo para cada uno de los elementos que estamos viendo más detallado. Pero de momento, para ver cómo funciona todo, pues vamos a juntar los tres elementos, el publicador, broker y el suscriptor, y ver un poco por encima cómo está implementado el código. Bueno, esto es una aplicación en César, en .NET Core, en la versión que estamos actualmente, que es la 7. ¿Y qué es lo que hace el programa? Utiliza una librería que es de Microsoft, cliente MQTT, ahora para suscribirnos al broker. Entonces el broker está aquí funcionando en el contenedor Docker. Este es el programa principal. Instanciamos una factoría de MQTT. Una factoría es para crear un objeto, que generalmente ese objeto puede ser de diferentes formas, puede ser complejo. Entonces, pues para construir ese objeto utilizamos una factoría. En este caso, lo que queremos construir es un cliente de MQTT que va a ser el suscriptor. Como vimos en la primera imagen, el suscriptor va a recibir los datos de manera asíncrona. Luego va a haber una función de callback que se encargue de
que se ejecuta cada vez que recibe un mensaje. En el caso de César, pues esto es un evento. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, cada vez que reciba su mensaje, ejecuta este bloque de código, que es una función de callback. Todo esto lo podía haber montado en una función aparte. El cliente se conecta mediante unas opciones, que son estas de aquí arriba, y el host que tiene por defecto es localhost, que es donde tengo el broker. Entonces se va a suscribir a dos tópicos, que es el de temperatura y el de humedad. Y entonces cada vez que el publicador, que es el SP32, mande al broker un valor de temperatura o humedad, vamos a recibir aquí los datos. Entonces vamos a ejecutar. Y vemos cómo vamos recibiendo datos de temperatura y humedad. Vamos a ver todo un poquito junto. Por un lado tenemos la aplicación NSP32 conectado al sensor que está mandando los datos. Por otro lado tenemos el broker, que es este servidor que está recibiendo los mensajes. Y por último tenemos la aplicación en César recibiendo los datos. Esto es muy interesante, por ejemplo, cuando estamos montando arquitecturas que son de microservicios. De hecho, MQTT es muy parecido a lo que se utiliza para comunicar microservicios entre ellos. Entonces tenemos un dispositivo que puede ser muy simple, que capture la temperatura y humedad, y otro que sea el actuador, también muy sencillo, que esté conectado al broker. El broker puede hacer muchas cosas, tener muchos clientes. Otro cliente que puede estar conectado al broker puede ser un programa que se dedique a capturar datos, a guardarlos en la base de datos, para que otro proceso, otro microservicio, se encargue de analizar los datos. Entonces esto da muchas posibilidades. Bien, y para concluir, pues hemos visto una pequeña demostración de cómo funciona el protocolo MQTT. Hemos visto cómo publicar mensajes, cómo suscribirnos a tópicos, y en los siguientes vídeos pues iremos viendo en detalle cómo está montado el SP32 con su electrónica y su sensor, que es muy sencilla, el cómo programar con Platformio, cómo bajarse las librerías y hacer pequeñas variaciones en el código. Luego, por otra parte, el broker que estamos utilizando, que es de terceros, también se puede sustituir por otro que esté desarrollado en César. Nada más. Gracias.